Bueno, pues vamos a seguir con nuestro ciclo de conferencias. Está ya la maestra Carol Hacks conectada y ya esperando para comenzar. Pues voy a permitirme presentarla antes de que ella comience. No sé, Carol, si puedes por ahí prender tu micrófono para que te pueda ubicar, porque no te ubico. Ya, Eh, ya te vi. Hola, Carol, ¿cómo estás? hola. Bueno, Bueno, pues voy a presentarla. La verdad es que estamos súper contentos y es un honor tener a Carol aquí con nosotros. Siempre estamos convenciéndola de que esté con nosotros aquí. Y bueno, hoy estuvo, la verdad es que tenía muchas cosas que hacer. Y bueno, no voy a tardarme mucho en su presentación porque ella tiene que salir un poquito a las 12 del día, tiene un evento también. Pues Carol es psicólogo de formación y actualmente es directora del Centro Spectrum en la Ciudad de México, del cual también es fundadora y pues fue también fundadora del primer centro de atención a personas con trastorno del espectro autista aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, tiene una innumerable formación, ¿no? Está formada en A22, en ADR, está formada también en diferentes programas de intervención, como es Jasper, como es SDM, como es Prompt. En fin, tiene una serie de formación. La verdad es que Carol, yo creo que es de las personas con mayor conocimiento sobre el trastorno del espectro autista actualmente en México y pues hoy está con nosotros para platicar sobre por qué es tan difícil dar justamente un diagnóstico certero de trastorno del espectro autista. Así que bueno, la escuchamos y al final vamos a abrir también un espacio para preguntas. Gracias, Carol, te cedo la voz. muchas gracias, Ana. Al contrario, es un gusto siempre estar con ustedes y hoy, un día tan especial que es el Día del Psicólogo. Muchos vamos a celebrar hoy. Muchas gracias por estar aquí. La invitación siempre es un honor. Eh, y bueno, el tema de hoy es un tema tan complejo porque por qué es tan difícil recibir un diagnóstico certero en autismo. Porque sí, si hablamos con las familias, casi siempre escuchamos unas odiseas, o sea, de peregrinaciones que van de especialista en especialista y uno pregunta, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué está en eso? Si me permiten, un momentito voy a compartir pantalla. Listo, ya, perdón. Estoy con computadora nueva, entonces cuesta un poquito a veces. Bueno, eh, yo creo que esa dificultad empieza en un primer paso en los caminos de cómo llegamos a un diagnóstico, porque en estos son caminos tan distintos. Muchas veces hay papás que desde que están muy pequeños sus hijos, o sea, están leyendo y pidiendo toda esa información y desde, no sé, 9 meses, 10 meses empiezan a notar diferencias. Dicen, oye, mi hijo debería estar señalando, o sea, mi hijo no sonríe conmigo, o mi hijo está tan callado, está en la cuna y parece que no hay bebé en casa. Entonces empiezan a notar algunas diferencias, pero a veces, o sea, son diferencias que no nos hacen buscar un diagnóstico y en otros papás sí. Entonces, a veces hay personas que tienen la fortuna o los conocimientos de buscar un diagnóstico cuando apenas tienen, o sea, meses, o sea, antes del año, pero también vemos personas que llegan al diagnóstico a los 60 años. Y se sabe que cuando llegan a los 60 años también vienen por diferentes caminos. A veces hay personas que nos platican, ¿sabes qué? Estuve en el cine viendo la película La chica del tatuaje del dragón, que es una persona que sale con Asperger en ese tiempo. Entonces me puse a leer sobre eso y me identifiqué y leí, y entonces estoy aquí buscándolo. También hay personas que cuando llegan al pediatra, igual ellos no han notado lo más mínimo una diferencia en su hijo y el pediatra dice, ¿sabe qué? Ahorita normalmente un niño estaría hablando, normalmente estaría señalando, hay diferencias, pero también a veces pasa que pueden ser otras personas en la familia que conocen a alguien que tiene, a alguien que está dentro del espectro autista, o incluso puede ser los maestros de la escuela. Puede ser que el maestro un día, por ejemplo, llega un chico que desde pequeño ha estado en terapias y llega con una monitora, les van a explicar todo acerca de inclusión y empieza a trabajar con el chico y voltea y dice, oh, pero hay otro niño en el salón que es súper parecido a él y él no ha estado en terapia todo ese tiempo. Entonces, es porque el autismo
tan diferente, o sea, es un espectro tan amplio, o sea, así como pues todos nosotros somos diferentes, también hay un dicho súper famoso y lo han dicho muchísimas personas, pero si conoces una persona con autismo, es lo que conoces únicamente una persona, porque es una de las primeras cosas los cuales causa dificultad en tener un diagnóstico certero, porque muchas veces una persona o un especialista conoce una persona con autismo y entonces usa a esa persona para medir si los demás tienen o no. Es decir, ah, no, él no hablaba y él aleteaba y sabe, pero entonces, y tu niño me está mirando a los ojos, entonces no puede ser que esté dentro del espectro autista. Entonces, eso pasa muchísimo con personas con muy buenas intenciones. eh, y entonces, cuando hablamos de esos diferentes caminos a llegar a los doctores o a buscar un diagnóstico, también en el camino hay personas que lo están buscando, diciendo, hay algo diferente en mi hijo, y están buscando que alguien les dé una explicación. Y también a veces pasa al revés. Hay familias que dicen, aquí no pasa nada, el maestro me está diciendo que está mal, el pediatra me dice que eso no está bien, que yo busque algo, pero yo siento que mi hijo está perfectamente bien. Y el detalle es que no estamos hablando si está bien o mal un niño, estamos hablando si tiene un perfil de diferencias que cumple con ciertos criterios. Entonces, aquí podemos ver, a buscar un diagnóstico, podemos ver personas que estén buscando el diagnóstico desde meses de edad hasta personas que estén en la tercera edad. Entonces, cuando buscamos especialistas para dar diagnósticos, entonces tenemos que tener un amplio conocimiento del desarrollo, no solamente en los primeros años de vida, sino cómo se va expresando el autismo con los años, cómo se ve en un joven, cómo se ve en un adulto, y cómo se puede en una persona de tercera edad. O sea, eso es sumamente complejo porque muchas veces las capacitaciones únicamente se quedan en niños muy pequeños o a veces con características que son muy notorios. Entonces, entonces uno de los primeros retos que va a dificultar en eso es cuántos especialistas existen en el país que tienen toda esa información. Y cuando estamos en la escuela, o sea, nosotros vemos psicología, vemos, creo que la famosa materia de psicopatología, vemos autismo. De hecho, incluso por muchos años estaba en el área de autismo infantil únicamente, se lo ven como niños. Hoy en día ya sabemos que es para toda la vida, pero vemos lo que es el DSM-4 y vamos a ver eso un poquito hoy. Pero ver ese amplio espectro requiere muchos años de experiencia. Entonces, dar un diagnóstico en autismo, quizás en unas personas puede ser relativamente fácil, por decir, y en otras puede ser una tarea bastante compleja, porque el autismo se expresa diferente en todas las personas. También quiero dar otro ejemplo de algo aquí. A veces, por ejemplo, podemos ver niños lo que va a la escuela y durante todo el día se porta bien, sigue todas las reglas, no notan absolutamente nada diferente en su desarrollo. Y en la casa los papás dicen, es terrible, está tirando las cosas, no quiere hacer nada, está desorganizado. Y entonces parece que están hablando de diferentes niños. Muchas veces es porque el niño aguantó todo el día, o sea, sus diferencias, su perfil sensorial, y cuando ya llega a la casa está cansada y revienta. Entonces quizás ese niño en la escuela, pues no le mandarían a buscar un diagnóstico o algo porque dijeron, pues es un niño que se porta bien. Y al contrario, a veces hay niños que en la escuela, para ellos es demasiado socialización, demasiados estímulos, o sea, todo es caótico para ellos en su forma. Entonces, ahí tienen un día sumamente difícil y en casa están tranquilos. Entonces, quizás la escuela podría estar diciendo a la familia, oye, ¿sabes qué? Necesito ir con un especialista, algo es diferente, por favor, apóyenos. Y la familia dice, pues yo no sé por qué ustedes están mal, porque en casa aquí todo está a la perfección. Entonces, así es tan complejo de cómo se expresa hasta en el mismo persona en diferentes lugares. Puede ser, o sea, del motivo de buscar un diagnóstico o no. Y también las expresiones del autismo. Me puse eso aquí de Waldo porque pues son para buscar las diferencias que hay en eso. O sea, así pasa también dentro del espectro autista. O sea, todos son tan diferentes. Y en eso lo que quiero hacer, por ejemplo, autismo podemos ver personas que tienen discapacidad intelectual, tienen retos muy grandes con aprendizaje. Y también podemos ver personas quizás
no tienen discapacidad intelectual. Y luego podemos ver personas quizás con altas capacidades intelectuales. Entonces, o sea, queda tan grande. Dices, el otro día leí en internet, alguien puso, o sea, ¿cómo puede ser que Elon Musk está dentro del espectro autista y hay otros autistas que usan pañales y no saben ni cómo se llaman? Sí, así de amplio es el espectro autista. Entonces, también, no solamente tenemos que saber acerca de todas las edades de las personas, o sea, también tenemos que saber acerca de diferencias, ahora sí, en las habilidades inteligentes, cognitivas, perdón, por ejemplo, con personas con discapacidad, cómo notar personas que tienen altas capacidades. Entonces, también en cuestiones de pruebas necesitamos tener mucho conocimiento ahí. Pero también va más allá de eso, vamos a ver diferencias sensoriales en las personas. A veces pueden ver personas dentro del espectro que quizás sus diferencias sensoriales lo pueden disimular o tolerar, o sea, una gran parte del día, y quizás lo ven enfrente de ti y dices, pues está bien, no pasa nada. Pero también pueden ver personas con diferencias sensoriales que realmente no tienen cómo regularlos y están desbordados, y podemos ver quizás que con grandes retos de conducta o cosas que pasan ahí. Entonces también pasa eso. Hay diferentes motores. Eso todavía no está dentro de los criterios de diagnóstico en el DSM-5 y tiene que ver un poco con el lado sensorial, con el área propioceptivo y vestibular que vamos a ver, pero muchas veces vemos cuestiones en planeación de motora de las personas que están en el espectro autista. Pueden ver personas que tienen gran dificultad para amarrarles agujetas, para coordinarse en deportes, o sea, para escribir, y también puede ver el otro lado del espectro. A veces hay personas que tienen habilidades increíbles. O sea, si buscan en internet, hay un chico que lo muestran que puede encestar el básquetbol desde el medio cancha cada vez que lo tire. Hay personas que juegan fútbol muy bien, personas que ganan, que parece que tienen don en eso también. Entonces, son tantas experiencias tan diferentes. Socialmente, en cuestiones de cognición, hay diferencias muy grandes, pero en veintitantos años trabajando con personas dentro del espectro autista, o sea, a veces hay personas que digo, "Ah, este niño me acuerda a otro niño", pero dos personas que sean iguales, no lo hay. Entonces, si uno trata de buscar un solo patrón para poder diagnosticar, pues no va a funcionar. Y también vamos a ver con pruebas. Cuando llegamos a pruebas, no van a ser las mismas pruebas para toda la población, porque va a variar mucho de acuerdo a esas diferentes expresiones que podemos ver a las personas que están dentro del espectro. Entonces, aquí, el DSM-5. Eh, Antes de hablar del DSM-5, quisiera platicar un poquito de la historia de cómo va, porque si vemos el DSM-3, cuando aparece, primera vez vemos lo que es el autismo infantil, y entonces prácticamente era el autismo que podemos ver con características que eran más obvias. Puede ser, o sea, diferencias en el habla, diferencias en cómo jugaban, pero era súper notorio. O sea, no que incluía, por ejemplo, hoy en día las personas quizás que tienen un nivel de apoyo uno dentro del espectro autista, probablemente si hubieran pasado al consultorio de Leo Kanner o Hans Asperger, probablemente no los hubiera incluido en su grupo. Eso fue ampliando conforme ya se sabe más y más acerca del espectro autista. Pero en los primeros años esos no estaban. Entonces llega el 94 y aquí es donde empieza a confundir más las cosas, algo que hace que sea muy complejo dar diagnósticos, es porque hablaron de los trastornos generalizados del desarrollo. Pues tenemos autismo, el trastorno generalizado no específico. Y tenemos el síndrome de Asperger, o técnicamente en el manual dice trastorno de Asperger. eh, perdón, tenemos el desintegrativo infantil y tenemos el síndrome de Rett en eso. Entonces, para las personas que buscaban diagnóstico en aquel tiempo, el profesionista no solamente tenía que saber qué era el autismo, cosas de inteligencia, diferencias sensoriales, diferencias en comunicación, también tenía que clasificarlo bajo nombres.
Y se acuerdan lo que dije al principio de la maestra en la escuela, de la que recibió un niño que había estado en terapia desde los 2 años y que llevaba monitora y tenía todas sus estrategias para inclusión y volteó y dijo, hay otro niño en el salón que es igual y nunca ha estado en terapia, resulta que desde chiquito siempre estaba aquí. Entonces, bueno, ¿cuál es Asperger? ¿Cuál es autista? ¿Cuál es el no generalizado? Entonces, esas clasificaciones era muy difícil ponerlos. Entonces, no solamente era detectar el autismo, sino decir, ¿dónde está? O sea, y las personas cambiaban. Incluso si regresan en el tiempo, hay libros escritos diciendo cuál es la diferencia entre autismo de alto funcionamiento y el síndrome de Asperger. Para los que están escuchando, y quizás sea un tema relativamente nuevo, o sea, en ese tiempo, no estoy hablando de hoy en día, una de las diferencias más grandes que marcaban entre el síndrome de Asperger y autismo era el uso del habla. O sea que no había trazas de nada. Y también en cuestiones de coeficiente intelectual, vemos de que tenían un coeficiente intelectual por lo menos promedio o más alto. También algo que cambia ahí, que ponían en el DSM-4, era que no había diferencias en el desarrollo, o sea, adaptativa. Y cuando ya se puso a buscar con la lupa, dices, no, sí hay muchas diferencias en ese desarrollo adaptativo. Quizás no se nota porque tiene una super mamá o papá ahí que lo está ayudando todo el tiempo y cuentan con los apoyos para hacer cosas, pero sí lo sabía. Entonces era muy difícil y muy complicado dar un diagnóstico en ese tiempo. Entonces cuando viene ese cambio del DSM-5, lo que quisieron hacer, y creo que hubo cosas buenas y cosas quizás que causaron más confusión, dice, vamos a poner todo bajo el mismo nombre, trastornos del espectro autista. Y ya no vamos a fijar en cuánto habla o no habla, o en su inteligencia o no, para dar el nombre. Para tratamiento o intervención sí es importante saber las diferencias, pero para dar el nombre, no. Y vamos a poner aquí cuánto apoyo requiere la persona. Entonces, cuando hablamos del DSM-5, al dar un diagnóstico, hay 3 niveles y van sobre 2 lados. Hay un lado de comunicación social y el otro se acerca de intereses y conductas. Cada uno recibe un nivel de apoyo. No es que hay un nivel de apoyo en general para ambos, decir, es autismo nivel 1, es autismo con un nivel de apoyo 1, 2 o 3 en el área de comunicación social, o es autismo con un nivel de apoyo 1, 2, 3 en el área de patrón de intereses y conductas repetitivas. Entonces, eso nos ayuda mucho porque así ya podemos designar cuántos apoyos requiere la persona. En un lugar idóneo, o sea, ahora salen los manuales en Estados Unidos, ya pueden canalizar. Nivel 1, necesita quizás 1 o 2 horas de terapia a la semana y algunos apoyos en la escuela, pero nivel 2, necesita mucho más apoyo en eso, entonces quizás vamos a requerir una monitora, más terapias en la tarde. Un nivel de apoyo 3. Quizás esa persona va a requerir muchos apoyos durante toda su vida y van a ser muy notorios. Y cuando esos apoyos no están presentes, la persona va a tener grandes retos para poder desenvolverse con la sociedad o para ser autónomo en ese caso. Entonces, ahí es lo que buscan eso. Entonces, cuando se hicieron eso también, pues se vuelve muy confuso, porque también lo que no se explica ahí es que esos niveles pueden cambiar. Vuelvo al caso del niño, la maestra en la escuela, con el niño que estuvo, quizás era un niño que a los 12 años, si hubiera recibido un diagnóstico, hubieran dicho, oh, él necesita apoyos muy fuertes ahorita, o sea, hay que apoyarle con el lenguaje, hay que apoyarle con su perfil sensorial, hay que apoyarle cognitivamente, con su regulación. Entonces va con todos esos apoyos y de repente pues va cambiando, ya necesita menos apoyo, ya está hablando, hoy ya puede ir a la escuela. Entonces, sí es posible que una persona dentro del espectro puede cambiar de nivel. Entonces, muchas veces, o sea, yo creo que digo algo que es un poco polémico, pero la mayoría de los niños que vemos a los 2 años, si me preguntan cuál es el nivel de autismo en ese momento, generalmente es nivel 2 o 3, porque las diferencias, o sea, en el habla son lo que lo llevaron a buscar un diagnóstico.
Muchas veces los niños que son nivel 1, quizás cuando estaban pequeños de nivel 2 o 3 y fueron cambiando a nivel 1, o hay niños que siempre fueron dentro de ese nivel 1, entonces como estaban apoyos, pero no eran tan notorios, a veces pueden pasar hasta los 5, 6 años sin haber recibido un diagnóstico. E incluso, ¿recuerdan de la persona de los 60 años? Pues probablemente esa persona también es en un nivel 1 porque están diciendo que necesitaba apoyos. Y no quiere decir que sean más leves. Quizás una persona con 60 años que estuvo dentro del espectro autista, que nunca recibió atenciones, probablemente pasó toda su vida sintiendo que no encajaba, posiblemente pasó por grandes ratos de depresión, por grandes ratos de ansiedad, o sea, y soledad también puede ser muy grande en eso. Entonces, o sea, hay que ver esas diferencias y tomarlas en cuenta para hacer un diagnóstico. Entonces, ahí está el nivel tan complejo. El DSM-5, por mucho que quisieran hacerlo más simple ahí, eh, pues se ponen 3 áreas que tienen que toda persona en el espectro autista cumplir. Es las diferencias en el área de reciprocidad socioemocional. Entonces, en eso yo pongo diferencias porque si leen el manual habla bueno, usa un tipo de lenguaje totalmente diferente, va a ser deficiencias. Yo soy de la idea que todo ser humano es único y tiene, o sea, todo el derecho de ser diferente y nadie tiene razón de decir que alguien es deficiente o no. Quizás hay personas que requieren más apoyos y eso debería, en mi opinión, ser un derecho, pero voy a salir del tema del diagnóstico si sigo aquí. Entonces, si hablamos de diferencias en la reciprocidad emocional, vamos a ver que eso puede hablar de personas, por ejemplo, quizás que no hablan. Obviamente, si yo no tengo una forma de comunicarme con los demás y si me comunico de una manera diferente, se puede ser con un tablero, puede ser con señas, puede ser con imágenes, pero cuando empiezo a usar tableros se empiezan a notar diferencias. No lo estoy haciendo como la mayoría de las personas. Y en esa diferencia de la reciprocidad socioemocional, cuando vemos en el área de conversaciones, entonces vamos a ver de este lado aquí, quizás hay personas que no hablan o usan un método alternativo para hablar. Y quizás de este lado podemos ver personas que tienen un habla totalmente fluido. E incluso a veces puede haber personas que tienen mejor vocabulario que uno. Les confieso que he estado en consulta y de repente me dicen algunas palabras las personas que estén en diagnóstico y tengo que terminar la consulta y googlear qué significan. ¿Sí? O sea, entonces, podemos ver en estas diferencias del habla, también puede haber abordajes sociales diferentes. A veces hay niños chiquitos, por ejemplo, su forma de saludar, la mamá nos dice, juega con mis pestañas. O sea, le gusta oler mi oreja. O sea, quizás un niño neurotípico lo puede hacer un momento, pero si lo hace con otras personas, empezamos a decir que eso es diferente que la mayoría de las personas en eso. Conversaciones. También, obviamente, cuando no hay habla, eso va a dificultar mucho entablar una conversación. Pero quizás en el otro extremo, cuando hay lenguaje hablado fluido, quizás sí puede entablar una conversación cuando es de su interés. Cuando no es en su interés, quizás también lo puede hacer, pero se va a tener que esforzar muchísimo más. O lo que una conversación para una persona neurotípica fluyera, o sea, que no tuviera que estar pensando, nada más platicara por el gusto de platicar, quizás esa persona tiene altas capacidades intelectuales y está analizando y memorizando y sacando, escucha esto aquí y allá y lo está haciendo rapidísimo de manera que uno no se da cuenta y es lo que empezamos a hablar del masking. Esa conversación para él, quizás para tú lo viste normal, pero el esfuerzo que requirió fue totalmente diferente que la mayoría de las personas. Y también en ese del habla muchas veces vemos desde un niño tan pequeño de la falta de compartir intereses. A veces es como que no hay tantos, si estuvieran más contentos no teniendo que hablar con los demás. Y en efectivo, muchas personas nos platican. Yo me siento bien, o sea, no quiero hablar con los demás. Hablar con los demás me es cansado. Entonces, en esta área lo que quiero decir es que, entonces, en cuestiones de conversación con los demás, puede ir desde ausencia de esa conversación
o tener esas conversaciones y requerir un gran esfuerzo para hacerlo. En el segundo área, vamos a ver ahí diferencias en conductas comunicativas no verbales. Entonces, en eso también podemos ver personas que quizás desde pequeños o incluso ya grandes, o sea, por ejemplo, algo como señalar o voltear a ver lo que alguien más señale, puede ser algo que no hacen. Quizás llevan de la mano para mostrarte lo que quieran, ¿sí? Y puede haber también del otro extremo. Quizás hay personas, lo que sea, que sí percatan todo eso y sí pueden ver cosas de señalar y dar la mano, o decir adiós, mover la cabeza así y no, pero quizás las cosas más sutiles le pasan. Cuando alguien está bostezando, cuando alguien volteó a ver el reloj, indicar que se quiere ir, cuando alguien está viéndote de salúdame, aquí estoy, quizás no lo notan. Y al mismo tiempo, en esa área de las conductas comunicativas no verbales, hablamos de emociones. Se vuelve muy complejo en personas no hablantes y también a veces hay diferencias en praxia que no pueden mover y a veces realmente no sabemos qué están sintiendo y qué están pensando. Ahí se requiere de una terapeuta muy empática, o sea, de poder leer esas conductas y poder darles palabras de manera de comunicarlos. Pero hay personas que esa es la realidad, que todavía no vemos eso. Entonces, quizás en cuestiones de sus emociones, únicamente vemos quizás los básicos, o sea, de ser muy feliz, muy enojado o muy triste. Probablemente tienen mucho más, pero nosotros no lo muestran como lo haría la mayoría de las personas, ¿sí? O vamos al otro extremo y decir, quizás hay personas ahí que pues saben, o sea, lo que son las emociones y te los pueden explicar, pero cuando tú le preguntas qué se sienten, cómo está, expresar eso en palabras puede ser muy difícil. Y también quizás para ellos inferir lo que otras personas neurotípicos piensan o sienten también puede ser bastante difícil. En eso hay como temas bastante complejos en eso, porque a veces hay personas dentro del espectro autista, cuando los dos están, algunos de ellos, no todos, pueden entender esas como las cosas sutiles y se identifican, esto me pasa, te entiendo, cosa que no pasaría quizás entre personas neurotípicos. Entonces, antes se hablaba mucho sobre esa teoría de la mente, de ponerse en el lugar de otra persona, de leer lo que es, cómo está moviendo la cabeza, cómo está viendo y poder predecir lo que va a hacer. Entonces decían que las personas en el espectro autista que tienen diferencias o deficiencias, hoy en día se pone un poquito más en duda. Eso también se habla sobre a veces personas con hiperempatía, hacer que es tanto que me conecto con tus emociones que me congelo y no ves nada. Entonces, ahí es cuando llegamos a cosas tan complejas. Y si nosotros, como especialistas, no sabemos todas esas diferencias, hay ciertas personas del espectro que no vamos a ver. El primer punto que todos tienen que cumplir son diferencias en el desarrollo, el mantenimiento y la comprensión de las relaciones. Entonces, aquí podemos hablar sobre interés hacia las personas. A veces podemos ver niños chiquitos y también a veces veo adultos que dicen, yo no quiero estar con otras personas. A mí me interesa, niños pequeños puede ser que estén jugando con algo que les gusta, una experiencia sensorial, o adultos que te dicen, estoy bien estando solo. Para las personas neurotípicas eso puede ser un pensar totalmente fuera de común. O sea, ¿cómo puedes estar bien estando solo? Pero hay personas que sí. Entonces, en eso, o sea, puede haber también otras cosas que pasan. Puede haber personas que sí quieren tener amistades y mantenerlos y no saben cómo. Entonces, cuando hay diferencias, pues imagínense, no estoy captando las diferencias no verbales que están ahí. O sea, simplemente eso de ver a los ojos, que eso entraría en la conducta comunicativa no verbal. O sea, muchos autistas no ven a los ojos. Y obviamente si eso es algo que les incomoda y no les hace sentir bien, pues están en todo su derecho a estar así. Pero va a hacer que pierda información de los neurotípicos. Entonces un amigo quizás lo va a tomar como, no me quieres, no me gusta. O sea, y entonces ahí es donde empieza a tener esa dificultad para tener amistades. También puede haber personas en esas diferencias de desarrollo que quieren tener amigos, pero han tenido tantas experiencias tan negativas
que han sido víctimas de burlas, han sido bulleados, han sido maltratados, han sido rechazados, que esa es una vez más, o sea, no de la energía, mis diferencias sensoriales, a tratar de enganchar una relación con alguien más, ya no quiero. Entonces quizás se puede ver como una persona totalmente antisocial, pero habrá que checar si realmente está contento estando solo o si eso es ahora sí el efecto de lo que pasó por tener una historial de tantas experiencias negativas. Y en eso también, o sea, vemos a veces en niños muy pequeños, preguntamos dentro de algunas entrevistas, por ejemplo, si tú te sientes mal o estás lastimado, tu hijo te consuela. Y muchas veces te dicen, no, no se da cuenta. O también te pueden decir, sí se da cuenta y me entrega su juguete favorito o lo hace de una forma fuera de común. Y algunos niños sí dan cariño. O sea, no es imposible, o sea, decir que las personas entre el espectro no. Pero cuando hablamos de adultos, muchas veces nos dice, por ejemplo, cuando son una pareja de alguien neurotípico casado con alguien autista, dice, ay, le estaba explicando toda mi vida de mis problemas y se quedó dormido. Sí, que también puede pasar entre neurotípicos, pero muchas veces dicen, o sea, hablan sobre esa sinceridad que puedes ver ahí, que hay un dicho, decimos que la verdad no peca, pero incomoda, y a veces sí hay como una honestidad brutal las personas autistas, y dices, pues si te estoy diciendo la verdad, o sea, ¿por qué te enojas? O sea, y eso puede vir en esta área con una pregunta tan simple el de ¿cómo estás? En el mundo del neurotípico, las personas sin autismo, eh, preguntar cómo estás, contestamos bien y seguimos. O sea, y con intuición sabemos qué persona le podemos platicar cuando realmente no estamos bien o no, y cuándo y dónde. Y a veces platico con adultos autistas y me dicen, cuando me hacen esa pregunta tan simple de cómo estás, sudo porque no sé si a esa persona le debo contar realmente cómo estoy, o si debo decir bien, y si solo debo decir bien, entonces, ¿por qué me preguntan cómo estoy? Entonces se vuelve todo una pregunta tan simple para la mayoría de las personas, puede volverse algo bastante complejo para alguien dentro del espectro autista. Pero entonces lo que quiero decir entre esos tres primeros puntos que toda persona dentro del espectro autista tiene que cumplir, o sea, puede ir de esas como manifestaciones, o sea, que son tan claros, dices, no habla, no entiende cuando señalo y no le interesa a las personas, quizás esos niños serían los más fáciles de detectar. La mayoría de los especialistas se fueron a la escuela, llevaron ahí, deberían poder detectar esas personas. Pero cuando no vemos ese grado extremo, y les quiero decir, son los casos más raros que vemos. O sea, ver un caso tan clásico con esas tres características tan marcadas, cada vez lo vemos menos y menos. Y lo que más vemos son esas personas que sí tienen más habla, que sí tienen cosas, pero es como que lo sutil se va. O sea, y quieren tener amigos y están ahí y entra el famoso tema ese de masking, que es cuando una persona, todos lo hacemos, eh, no sé, por ejemplo, yo obviamente le digo, si estoy con mis amigas tomando unas chelas, pues voy a platicar totalmente diferente a como platico con ustedes ahorita en el curso, ¿no? Y cuando entrego el reporte a un papá también, pues todos conocerán diferentes facetas de mí. Pero la mayoría de las personas no toman ni 2 segundos para pensar en esas facetas, en esas máscaras que ponemos, en cómo cambiamos. O sea, cuando estoy con mis amigos estoy así y volteamos el lugar nos indica, pero no es algo que tenemos presente que estemos pensando. Pero imagínense si cada vez que fuera un nuevo lugar, si tuvieras que ir a checar qué están haciendo, cómo lo están haciendo y tratar como entrar en un papel de actuación para encajar. Es muy cansado. Y quizás una persona, si no tiene un buen ojo clínico, va a decir, no, pues entabló una conversación, leyó sus pistas y parece que estuviera siendo amigos ahí. Definitivamente no está en el espectro autista. Si no sabemos esas diferencias y no hablamos con la persona, quizás esas personas no lo vamos a detectar. Y esa persona que te diga, fui a mi casa y me tardé 6 horas me haciendo en mi cama para regularme después de todo el esfuerzo que hice, creo que la mayoría de las personas que estamos escuchando estaremos de acuerdo que eso es fuera de común. Sí.
Y también creo que es algo que la mayoría no quisiéramos tener que pasar por. Entonces, bueno, esas tres áreas todos tienen que tener, y ese lado sutil, o sea, realmente no lo vamos a ver en manual, eso viene con la experiencia de conocer personas y platicar. Voy a ir un poquito más rápido porque le decía a Ana que hoy es día del psicólogo y tenemos un evento que empieza más ratito, pero voy a tratar de resumir lo más importante aquí. Después hay otros 4 puntos que pueden ver ahí, de los cuales necesitan 2. Entonces, eso va a ser no solamente cuando vemos las diferencias socioemocionales, que puede ir de cosas muy obvias a cosas muy sutiles, pues también lo vamos a poner todas esas diferentes combinaciones. Necesitamos un pues, profesionista muy sazonado, con mucha experiencia, para notar esas diferencias. Entonces, la conducta estereotipada o repetitiva. Eso puede ser en el habla, en acciones motoras, o también puede ser en el juego. Para dar unos ejemplos en el habla, algo muy claro, o sea, a veces vemos en niños pequeños o también en adultos, ¿por qué no? Jerga, de estar haciendo ruido. Tiqui, tiqui, o sea, diferentes sonidos que dices, esto es fuera de común y suelen ser repetitivos. Pero también puede ver a una persona que usa muchas muletillas en su habla. O también puede ser, cuando hablamos de masking, que está tomando el habla de diferentes personas que escuchó en la tele o diferentes lugares y está hablando de una forma bastante estereotipada. En conducta dentro de la motora estereotipada podemos ver quizás cosas muy obvias, una persona que está balanceando, una persona que esté moviendo las manos, o sea, hay diferentes, pero también están los que son muy sutiles, personas que quizás están arrancando los pellejos de las uñas, que están jugando con el cabello, que están y socialmente quizás no son tan notorios, pero a veces lo buscamos y vemos que hay diferentes conductas repetitivas. O son personas que los tienen, pero han aprendido a hacerlos a escondidas por no ser boleados, ridiculizados o molestados por los demás. Entonces ahí sí podemos ver también, entonces esto es algo muy amplio en el juego. Algo que escuchamos comúnmente en niños pequeños, ¿cómo jugaba? Ay, estaba dando vueltas a las llantas, abría y cerraba la puerta, ponía todo en fila, coleccionaba ciertas cosas, o sea, en vez de estarle dando vida a sus juguetes como lo harían los neurotípicos, quizás es un juego más de clasificar o de ordenar o buscar rutinas. Hoy en día se habla del juego autista, que también antes había mucho énfasis, decir, hay que hacer que juega como los niños neurotípicos, y hay que preguntar, ¿el juego para qué es? Para aprender y sentirnos bien, si tiene un cerebro que está diferente, yo creo que también hay que tomar en cuenta que el juego autista es válida. Y también ideas también de cómo hablan o cómo mueven las manos, mientras que eso no afecta a los demás, considero que no debería ser un punto de intervención. Pero puede haber personas dentro del espectro autista que no tengan eso. Y vamos al segundo punto, resistencia ante los cambios. Aquí de querer que las cosas sean iguales, tener rutinas muy establecidas. Todos podemos tener rutinas. Aquí la diferencia es cuando esa rutina cambia, genera mucho más ansiedad en la persona que la mayoría de las personas. Entonces, por ejemplo, si hay una maestra que no llega hoy porque está enferma y alguien le va a cambiar, o sea, la mayoría de los niños quizás no estuvieran tan felices, pero lo toleran. El otro día platiqué con un adulto que me decía en su trabajo, que su jefe le cambió en lo que tenía que hacer y le metió a otra persona a trabajar sin haberle preguntado. Dijo que le causó tanto estrés que pasó 3 días que no fue a trabajar y el cuarto renunció. Eso es fuera de común. También puede ser apego por ciertas cosas que quieren llevar consigo mismo a todos lados, a veces muy notorios, a veces no. Entonces, ante eso también, quizás hay personas que esos cambios le causan gran ansiedad y unos quizás lo pueden expresar en el momento y quizás hay otros que lo esconden hasta que estén en casa, descargan todo eso. Entonces también, si quedamos a simple vista y no indagamos, eh, a veces no vamos a saberlo. Y también hay otra cosa más que hay que tomar en cuenta. Muchas veces los autistas lo han vivido tanto tiempo que no saben que es diferente.
Entonces, yo pensé que todo el mundo se enojaba para eso, iba a casa y se sentía mal. No sabía que algunas personas no. Entonces, a veces son conductas que hay que ver si ellos la notan que es diferente o no. Pero también puede haber personas dentro del espectro autista que no tengan esa resistencia ante los cambios y no quieren que las cosas sean iguales y no buscan tantas rutinas o no tienen ciertas cosas que quieren tener con ellos. Y pueden haber personas que tienen intereses restringidos. En eso se divide en dos categorías muy grandes. Una sería intereses que son diferentes porque son fuera de común. O sea, la mayoría de los niños no les gustan los aspersores y las coladeras, o no son expertos en las gallinas o la línea de metro, ¿sí? En adultos suele ser un poquito diferente porque ya se vuelven especialistas en eso, pero más en la niñez podemos notar cosas de eso es totalmente fuera de común. Y el otro es por intensidad. Esos pueden ser intereses de que las personas neurotípicos también comparten, pero aquí es la pasión, el entusiasmo. A decir, o sea, por ejemplo, le gusta fútbol, pero no solamente se va a ver que su equipo gana, sino sabe cuántos años tienen, cuánto miran sus zapatos, cuántos años los han usado, cómo se llaman sus papás, y tienen mucho más información. Entonces, esos temas, o sea, pueden ser súper variados y hay niños que pasan por temas de dinosaurios, por Mario Bros, por anime, y dices, o sea, así, claro, a muchas personas nos gusta, pero aquí se vuelve una pasión. Acá no me gusta que digan estereotipado y restringido, me gusta pasión, entusiasmo, son las palabras que yo usaría en eso. Pero también puede haber dentro de eso personas que no tengan los intereses restringidos. E incluso también hay personas que tienen intereses que van cambiando día a día, o a veces personas que duran varios meses, años, y a veces regresan. Pero a personas que no, entonces vamos a ver diferencias en el procesamiento sensorial. Esa, hasta que hicieron el DSM-5 lo incluyeron y es una de las diferencias más grandes que existe y muchas veces incluso llega a explicar las diferencias socioemocionales, las diferencias en cómo juegan, las diferencias en sus temas, o sea, hay muchas cosas ahí que las no vamos a abarcar hoy, pero en eso vamos a ver nuestros 5 sentidos, o sea, de lo que es vista, olfato, gusto, tacto y oído, eso creo que todos sabemos, y agregamos los que estamos el propioceptivo, vestibular y interoceptivo, y por las personas que no han escuchado de esos en grandes rasgos, propioceptivo tiene que ver con tus músculos y tu planeación motora, y luego el vestibular tiene que ver con nuestro equilibrio, balance, y el interoceptivo es todo lo que sentimos adentro, cómo registramos emociones, hambre, sed, frío, dolor, gusto, o sea, todo lo que está ahí. Entonces, vemos esos 8 sentidos y aquí vamos a hacerle más complejo. Hay a veces personas quienes son altamente reactivos a alguna de esas áreas, un plan de sonido, quizás un sonido, escucho, por ejemplo, las luces, o escucho a los vecinos hablando y las demás personas no lo oyen. Eso sería altamente reactivo y puede pasar en las 8 áreas, o puede que pase en unas áreas y otros no. Y luego también hay personas que tienen baja reactividad. Entonces quizás en eso necesitan mucho de un estímulo para poder responder. Entonces ante el sonido quizás le pueden estar hablando de Jorge, Jorge, hasta que gritan Jorge, ya hace caso como que, registré. O también puede ser con dolor, personas de que pronto se caen y no lo reportan. O sea, tienen los 8 sentidos. Entonces algunas personas puede ser que tengan alta reactividad, baja reactividad, y también hay buscadores, personas que buscan movimiento, buscan sonidos, buscan, y no tienen que ser en los 8 sentidos. Entonces, vamos, 8 sentidos. Está alta reactividad, hiporreactividad, baja reactividad, perdón, o buscadores. Entonces, ¿cuántas combinaciones empezamos a tener ahí? Y para hacerlo más complejo, eso fluctúa durante el día. Y puede haber temporadas que la persona no lo presenta y temporadas que sí. Entonces, dentro de eso también, para poder dar un diagnóstico certero, necesitamos tener un amplio conocimiento de perfiles sensoriales. Muchas veces, como psicólogo, es algo que no vemos tanto, entonces habrá que acudir con una terapeuta ocupacional.
Entonces, en esto es, y creo que es algo en adultos autistas, cuando hablo con ellos, nos indican que una de las cosas que mayor bienestar les genera es conocer su perfil sensorial y tener estrategias para regularse y mantenerse modulado para poder tolerar esos cambios o las otras áreas o cosas que le podían generar ansiedad, como socializar con los demás. Entonces, en eso, sensorialmente es un mundo de combinaciones, pero también, a la verdad, a mí nunca me ha tocado alguien dentro del espectro autista que no tenga diferencias en su procesamiento sensorial, pero el DSM-5 dice que no es necesario para que sea parte del diagnóstico. Pero esos últimos 4 puntos para estar dentro del espectro autista necesitan cumplir con 2. Entonces, para poder tener todo eso, lo que necesitamos alta información diagnóstica. Aquí puse las 2 pruebas que son de oro, o sea, para diagnosticar, que es A22 y ADR, y cada uno tiene 3 diferentes niveles de certificación. O sea, hay nivel para poder aplicarlos con las personas, nivel para poder participar en investigaciones, y hay niveles para poder capacitar a otras personas para implementarlas. Esas 2 pruebas, o sea, realmente, si vas hoy y te aplicas y te certificas y tomas el primer nivel, y no conoces a muchas personas dentro del espectro autista, no va a ser suficiente para poder diagnosticar. Y hay otras pruebas, por ejemplo, a mí me gusta lo que es el SRC2, está el MIGDAS2, o sea, que podemos complementar con eso, que creo que por tiempo no voy a poder explicar todo acerca de pruebas, pero también hay pruebas que son de tamizaje, por ejemplo, MCHAT, o también tenemos el ACEP3, que nos dice, ese niño hay que canalizarlo con alguien que sí sabe. Pero lo que es A22 y ADR necesitan personas con mucha experiencia para poderlas aplicar. Y justo le decía aquí, hay 2 cosas que son muy importantes, aparte de toda esa información, es la empatía con la familia, de tener ese conocimiento, de trabajar con ellos y entender que nuestras palabras, cuando estamos diagnosticando, pueden tener un impacto tan grande en ellos. O sea, de hablar sobre problemas, deficiencias, alteraciones, conducta inusual, si la cambiamos esa perspectiva, hablamos sobre diferencias y necesidades y apoyos y perfiles, o sea, cambia mucho de cómo la familia va a tomar ese diagnóstico y va a confiar en eso y saber si es certero o no. Eh, yo les quisiera decir, por ejemplo, hace años cuando abrimos el primer centro de autismo, esa tarea de dar un diagnóstico. Y yo creo que fácilmente durante 5 años me apoyé en el doctor Carlos Martín, quien tiene más de 30 años diagnosticando, para poder eh, dar un diagnóstico a alguien, porque lo que decimos es algo tan delicado, que requiere de tanta información. Y el autismo se expresa tan diferente en tantas personas o sea, en una semana no se logra ese conocimiento. Entonces, ¿por qué es tan difícil recibir un diagnóstico certero? Porque necesitamos personas que tomen de la mano de otras personas con mucha experiencia para no fallar en esos diagnósticos. Muchas veces llegan personas y me dicen, fui con tal persona, me dijo cómo yo veo los ojos, no estoy dentro del espectro autista, me mandó a depresión porque me costó muchísimo animarme para buscar ayuda. Y la primera cosa que me dijeron era que pues, vi a los ojos y no soy. Entonces, cuando no tenemos esa información, hacemos un gran daño. Y aquí pasa muchísimo en México, llegan niños que sabemos que están claramente dentro del espectro autista, y profesionistas le han dicho que tienen ansiedad, que tienen depresión, que los papás lo necesiten cuidar más, que esperen más tiempo, y eso atrasa la habilidad de la familia para poder tener información, para poder atenderlos oportunamente y adecuadamente, y también respetuosamente a las personas. Entonces, finalmente sería eso, tener experiencia siempre. Si te vas a poner la tarea, yo creo cualquier profesionista para realizar diagnósticos es tomarte la mano con alguien que tiene muchos años trabajando en eso, sobre todo en las personas cuando quizás son las expresiones que no son tan obvias. Entonces, de tener toda esa experiencia y también tener la empatía, hacer un buen trabajo con las familias, sobre todo para que puedan recibir ese diagnóstico los niños y o adultos y poder impactar en su calidad de vida. Siempre entre más entendemos a nosotros mismos, pues más habilidad tenemos de ayudar a nosotros mismos.
Entonces, con eso creo que estamos llegando casi a las 12. No sé si hay preguntas para mí. Si alguien tiene alguna pregunta, puede anotarla o abrir su micrófono o levantar la mano para cederle el micrófono. Buenos días. Hola, hola. Venga. Buenos días. Mi nombre es Ana Lucero, aquí mandándole saludos desde Oaxaca. Fíjese que sí me llama mucho la atención esta parte. Yo soy docente y pues sí me he presentado en diferentes situaciones de diferentes tipos de autismo. Me toca la experiencia de un primer caso que efectivamente hay apoyo por parte de padres, de papás, hay seguimiento y me comentaban que pues era un autismo muy avanzado. Si el niño sí tenía ciertas dificultades en la cuestión de la escritura, lectura, sin embargo sí mantuvo un progreso con todo el apoyo y el seguimiento que se le dio. El segundo caso que a mí en lo particular me llama la atención es que inicio mi ciclo escolar, todo normal, noto algunos deficiencias de algún niño y me comentan, lo que sucede es que este niño mantiene un nivel de autismo. Y ya empiezo a dialogar con sus papás y me dicen, sí, fue diagnosticado cuando tenía, me parece, 3 años, pero por eso pues él no puede escribir, no puede leer, hay que tener mucho cuidado con la cuestión de subir y bajar escaleras. Sigo trabajando esta parte con él, sin embargo en la escuela yo noto pues mi niño sube bien escaleras, baja bien escaleras, tiende a leer, tiende a escribir, pero hay mucho limitante por parte de los papás de decir, y el niño mismo lo dice, yo no soy igual a todos los niños, entonces yo no lo puedo hacer. Hay mucha limitante en este apartado y sí hay como que una confrontación ahí de decir, bueno, los papás siempre entra en la parte de decir, no lo puedes hacer, no eres un niño normal, porque así se lo manejan. Y el niño tira esa postura de decir, yo no soy un niño normal, yo no puedo hacer las cosas normal como los otros porque yo soy autista. Entonces, ¿cómo poder trabajar esa parte ahí con él? Está muy complejo lo que me estás preguntando, es una muy buena pregunta. O sea, creo que sí, a todo niño, o sea, cuando recibe el diagnóstico de autismo, yo sí soy de la idea que hay que inculcarles el amor y aceptación, a decir, soy autista, o sea, está bien, y conocer sus diferencias, pero al mismo tiempo decir, no puedo escribir porque soy autista. O sea, no sé si eso es real o no en él. O sea, creo que habrá que trabajar mucho sus fortalezas, enseñarle que sí puede hacer muchas cosas, pero probablemente ha escuchado, o sea, cómo las palabras impactan en una persona, porque sea al final cuando entregamos un diagnóstico, si digo tu hijo tiene problema para hablar, para escribir, para hacer eso, usted tiene problema, mal, mal, mal. O sea, si hay diferencias para escribir, podemos implementar apoyos. Okay. Si hay diferencias para hablar, podemos implementar ajustes o dar otras cosas. Pero cuando así me explico, ahí es un perfil diferente para hacer las cosas, más eso no quiere decir que no puede hacer otras cosas. ¿Sí? Correcto. Sí, Ok. y de hecho, no, perdón, no hay tanta limitación por parte del niño, porque es un niño que sí lo puede realizar y sí logra alcanzar los objetivos. Sin embargo, sí hay mucho limitante o incluso a veces sí, la verdad, entra en la postura de decir, hoy no vengo con ganas de trabajar simplemente, como a todos a veces nos pasa, y me dice, ¿sabe qué, maestra? El día de hoy no puedo escribir porque recuerdo que soy un niño autista. Entonces, sí hay como que mucha, esta parte, esta limitante, pero yo creo que no es tanto porque el niño no lo logra hacer, porque sí lo hace, y me consta que sí lo hace, pero simplemente hay un respaldo como que, ay, soy como que autista y por eso no lo puedo realizar, ¿no? Entonces sí me llama mucho esa parte, esa atención, la atención, y pues hay el apoyo de los papás es de que sí, no se puede, sí es autista, se canalizó, estas son las estrategias, porque efectivamente me dieron una lista de estrategias como poder trabajar con él. Sin embargo, es de decir, le pongo limitantes porque recuerde que no lo puede hacer, no lo puede hacer y no lo puede hacer. Entonces, ese bloqueo y que sí a mí en lo personal me llama mucho la atención porque yo creo que es un niño capaz y lo puede realizar. Entonces, ahí como poder trabajar. Y yo la verdad no sé, porque tuviera que conocer muy bien al niño. O sea, porque a veces hay niños, o sea, por ejemplo, si
vamos a poner un ejemplo de que tuviera un perfil sensorial de todo lo que hablamos, esas cosas sutiles, y uno cree que lo está haciendo fácilmente y realmente está haciendo un gran esfuerzo y él tiene la capacidad de comunicar para, hoy no necesito, hoy usé toda mi energía y ya habrá que respetar eso. O si realmente era por flojera y dices, hoy no quiero y voy a usar, o sea, ahí yo no tengo idea ante eso, se tuviera que Claro, realmente conocer más la situación y ver, pero si está diciendo no quiero trabajar, yo me preguntaría, ¿por qué no quiere trabajar? O sea, independientemente del autismo o no, o sea, ¿por qué tiene flojera? ¿Es su perfil sensorial? ¿No le interesa el material? ¿No hay intereses? O sea, algo está fallando ahí. Y eso lo, claro, me atrevería a hacer con un niño con o sin autismo. sí, Sí, correcto. ok. Muchísimas Bueno. gracias. No, no hay de qué. Melissa Sánchez tiene también levantada su mano Ok. y yo lo Buenos que sé. días, Buen día. doctor. Bueno, soy Melissa, soy del estado de Tlaxcala. Mi pregunta es, con los pequeños de Asperger, cuando llegan a tener sus momentos de ansiedad, ¿usted considera que es bueno que indiquen, obviamente dependiendo los psiquiatras, o qué estrategias se pueden implementar para ir controlando esos niveles de Oh, también es una pregunta muy compleja que, o sea, eh, para saber qué niño necesita medicamento o no, o sea, necesitas tener muchísima información del niño. eh, y creo que no hay una respuesta general, es decir, todos los niños Asperger con ansiedad necesitan medicamento. Habrá que ver qué le está generando esa ansiedad. ¿Es perfil sensorial? ¿Es porque está siendo bulleado en la escuela? ¿Es porque hay muchos cambios y necesita más rutina? O sea, o tiene todo eso cosas ahí y aún así le está rebasando y le va a ayudar. O sea, eso sería, o sea, como que habría que ver, o sea, la ansiedad, cuál es la causa, si hay una causa identificable, si es una causa que se puede trabajar. O sea, es muy complejo. O sea, es como si te dijera a cualquier, los adolescentes, ¿está pasando por ansiedad? ¿Los medicó o no? O sea, ¿sí me explico? O sea, es muy general. O sea, habrá que ver cada persona en particular, a ver, o sea, si realmente hay niños a quienes los medicamentos le ayudan muchísimo y hay niños que realmente considero que están de más. Pero esa es mi opinión, o sea, y habrá que conocer más a cada niño. Ok, muchas gracias. Sí, perdón, de pronto que no te conozco, es una excelente pregunta, pero, pero la respuesta de eso no, no es fácil, o sea, y la respuesta para un niño podría ser diferente para otro. Carol, nos piden si puedes comentar acerca de Spectrum, si nos puedes dejar tus redes sociales y también si les puedes contar un poquito lo que tú haces, lo que haces charlas cada mes, ¿no? Para que les cuentes un poquito. Hemos estado como en stand-by un poco. Spectrum Therapy Center es un centro aquí en México que atienda, bueno, así a personas neurodivergentes, la mayoría con autismo, pero también hay otras neurodivergencias. En sí hay terapias, o sea, de lenguaje, de integración sensorial, damos muchas capacitaciones. Tenemos muchos eventos de Facebook Live, también muchas veces siempre es un gusto trabajar en conjunto con Serendipity, también con el portal Mosaico, hay cosas, proyectos que se van uniendo y juntando y cosas que pues creo que tratamos de dejar huellas y cambiar. Y, pues, finalmente creo que la misión es dejar un mundo mejor para la población neurodiversa, de que existan más ajustes y más apoyo por parte de la sociedad hacia ellos. Y estamos en Facebook como Spectrum Therapy Center México. Y ay, les voy a mentir, no sé cómo estamos en Instagram, no sé más. Pero Pero bueno, si entran a Facebook, ahí te pueden ver, ¿no? sí, sí, claro que sí. Bueno, Carol, pues agradecerte muchísimo hoy tu presencia, ¿no? Tu conocimiento, Carol, que siempre es un placer escucharte y uno siempre aprende muchísimo de ti. Y pues nada, invitar a la gente que también si quieren unirse a los Facebook Lives que tú haces, lo pueden hacer a través de la página de Facebook de Carol. También ha estado con nosotros en un podcast que puedes encontrar también en nuestro canal de YouTube. También estuvo aquí en Chiapas con una conferencia hablando de diferentes programas para intervención. También lo pueden encontrar en el canal. Y pues gracias, Carol. Te dejo ir porque sé que tienes tu evento y nos estamos comunicando. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día a todos. Val, gracias. Gracias. Okay, bye bye. Bye bye.